Bueno, muy bien, tenemos en línea, como lo prometimos, a Carlos Germano, que es analista político. Hola Carlos, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien, queriendo acá que nos des una mano para interpretar qué es lo que está pasando y cómo te parece que el gobierno está capeando esto que ya reconoció que es un pedazo de crisis, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente está en el medio de un tembladeral que se inicia ya por el 25 de abril y digamos con distintas lapsus sigue vigente y fundamentalmente con un gobierno que va haciendo digamos las correcciones en etapas, sí, porque lo que va a pedirle hoy al fondo es lo que el fondo le ofreció cuando firmaron el primer acuerdo. Fundamentalmente con el tema de retenciones, que el gobierno le dijo absolutamente que no hacía falta, que iban a poder dominar y capear la crisis que se venía, y bueno, y tuvieron que volver a reiniciar todo otra vez y salir corriendo para el fondo para que le puedan adelantar los fondos debido a que la crisis se siguió profundizando. Claro. Y creo que también con un grado de seguir desgastándose como gobierno y bueno, y terminando digamos en esto que recién, como lo dijo el presidente, esto es una no es la película, sino es una secuencia, pero la película todavía falta. Me parece que creo que nos vamos a encontrar con algunas otras situaciones donde vemos hoy un gabinete ordenado, acotado, pero con una figura que sigue siendo Marcos Peña, en el cual quedó cada vez más desgastado. Eso es cierto, sí, que está desgastado. Vos sabés que yo recién decía, no me pareció mal lo que terminó haciendo con el gabinete, porque de alguna manera respondió a cosas que tenemos el derecho de exigirle, ¿no? Gasta menos, después vamos a ver si eso se refleja o no en la realidad, y ordenate de manera que tomes las decisiones más eficazmente. Ahora, eso de echar a tal o cual es una cosa tan difícil, ¿no? Porque además lo dejaría muy debilitado. Yo igual coincido con lo que planteas, pero me parece que igual el jefe de gabinete quedó debilitado. Eso sí. Ahora, ¿no es una virtud si ellos juegan? Fíjate el posteo de la mujer, por ejemplo, ¿no? Que si hay que bancar al que está, viste que toma este discurso de Roosevelt, que está con la cara en la arena y no sé qué, sangrando. Es decir, bueno, de alguna manera no recogieron la pelota como decir, bueno, mira, ahora entrá y salí cabizbajo y tratá de tragarte la soberbia que molestó tanto, porque en definitiva es eso lo que lo malquistó con la sociedad. Mira, yo lo que creo que por otro lado me parece que es un gobierno que lo que tiene que rápidamente empezar es a recrear nuevamente esas expectativas. En política no tener expectativas indudablemente genera una situación de mucha debilidad política. Y yo creo que hoy el gobierno, que durante los primeros, te diría, un poquito más de 2 años, logró generar una expectativa positiva, a partir de mayo de este año se revirtió totalmente, y hoy cuando preguntás cómo imaginás el futuro, la gran mayoría de los argentinos dice que en forma negativa. Me parece que este es el primer ataque que tiene que dar, cambiar, digamos, situaciones de expectativas en la medida que pueda empezar para colocarse nuevamente en el centro del escenario. Ahora uno podría pensar, Carlos, qué músculo social queda para eso, porque está como, me parece a mí, el gobierno tomando doblemente de su propia medicina. Viste que dicen que por haber mantenido al kirchnerismo del otro lado para tener vigencia electoral, los mercados le terminaron cobrando. Bueno, la sociedad también, porque estamos en un lugar donde decimos no hay opción, pero no hay quien ejecute otra opción tampoco. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo construís con una sociedad casi muerta en términos de expectativa porque no tenés a nadie? Y ese es el gran desafío que tiene este gobierno. Claro. O sea, el problema central es que todavía vamos a tener 3-4 meses por delante, yo te diría hasta principios del 2019,
muy difícil en los hogares y en las familias argentinas. Vamos a estar pasando por un tema inflacionario que va a ser muy difícil dominarlo, con un gobierno en el cual perdió muchísima credibilidad. Mucha, sí. Y ese es el gran desafío que tiene Mauricio Macri hoy. Te diría que la ventaja que está teniendo es que no hay liderazgos consolidados enfrente. Claro, por eso digo, eso es una ventaja, si querés, circunstancial. Ahora, sí, si uno va, por eso hablaba de músculos, si uno va a ver la vitalidad de la sociedad en este momento, la verdad, la perspectiva de que no haya otro, y de que el que tenés es ciertamente el menos peor, digo, yo no sé hasta qué punto esa es una sociedad vital que te puede ayudar a salir adelante, digo, no sé. Pero que yo creo que a la sociedad le tenés que dar también elementos necesarios para que pueda regenerar vitalidad. O sea, el problema es que hoy, tanto de un lado como del otro, digamos, lo que está en crisis hoy es todo el sistema político de la Argentina. Mira, Nico, en enero del 2016, en un ejercicio que se hizo midiendo los 10-12 dirigentes más importantes del país, la ecuación era sobre tema de imagen, entonces la proporcionalidad de positivo o negativo a esos 12 le daba un total de más 24 en imagen positiva, o sea, la suma de todos dividido daba más 24. El mismo ejercicio se hizo en julio del 2018 y daba menos 5. Claro. O sea, lo que está claro es que y había opositores y había oficialistas en esas mediciones. Lo que sí está claro es que indudablemente hoy hay un déficit muy importante de la dirigencia política, en el cual indudablemente no hay respuestas concretas. A eso le agregas una situación económica difícil como la que estamos atravesando la gran mayoría de argentinos, con toda la investigación que se está haciendo hoy en Comodoro Pi, que está interpelando a toda la política, porque no es que interpela nada más al gobierno de Cristina Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es mucho más profundo, porque está interpelando a un sistema que fue, digamos, el generador del financiamiento oscuro de la política en los últimos 30 años. Esto me parece que toda esta situación que se está planteando indudablemente está generando un grado de ruptura con todo el sistema político, que me parece que desde la política van a tener, digamos, que recrearlo, ¿no? Sí, eso es muy interesante. O sea, esto me parece que es el gran desafío. Difícil, ya te digo, en un escenario de mucha volatilidad, en un escenario donde, digamos, hoy el dinero no está alcanzando, y el otro tema que empieza a surgir en la mesa familiar es el más temido de todos, que es el mantenimiento de fuentes de trabajo. Claro, que me parece que es el verdadero desafío que tiene este gobierno. Sí, en serio. Ahora, veníamos charlando en este programa sobre que la política, o sobre todo la función del Estado, consiste en articular intereses complejos, qué sé yo. Esta sociedad está particularmente quebrada casi en dos partes iguales, la famosa grieta. Estas medidas del presidente de la Nación, ¿no?, que un poco, o del gobierno, que uno ve, bueno, se cuida de tener una para cada uno, ¿no? Te aumento tal cosa, ¿qué te parece? Porque es muy ingrato ese lugar. Me parece que termina no contentando absolutamente a nadie. Entonces, bueno, pues es el rol de los que manejan la cosa pública. Lo que sí está claro, pero tiene que encontrar una ecuación, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo difícil. Claro. Pero lo que sí me parece, Nico, es que lograron que algunos sectores de la actividad privada también, digamos, puedan poner su grano de arena, a pesar de que están muy ofuscados, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el sistema exportador y fundamentalmente con el agro, hacer un esfuerzo y, digamos, repartir las cargas entre el Estado y el sector privado. Yo te diría que es un camino que recién se inicia. Es una película que está en pleno desarrollo, que no es la película completa, y me parece que a partir de ahí la percepción que tengo es que creo que todavía va a generar algunos cambios más
en su gabinete. Yo no creo que este sea el gabinete definitivo. Me parece que el presidente, después de cerrar los acuerdos con el Fondo Monetario, en el corto plazo va a tener, digamos, que seguir profundizando algún tipo de cambio, pues yo veo algunas figuras que están agotadas. Por esto del agotamiento, digamos, no porque creas que con otro ministro tiene que, incorporarse otra fuerza al gabinete, digamos, ¿no viene tanto por ahí o también? Y yo lo que creo es que hay sectores, digamos, los socios de Cambiemos que van a tener algún tipo de exigencia. Creo que el radicalismo va a querer tener un rol mucho más protagónico que solamente garantizar la gobernabilidad en ambas cámaras del... Ahora es el momento, Carlos, de exigir eso, pues yo me preguntaba, el radicalismo, en una crisis con si querés, visos de 2001, por más que no lo sea, pero lo disparan el inconsciente colectivo, se tiene que esconder. Sí, pero la mejor ayuda es esconderse. Bueno, pero la mejor manera de mantener el poder es decir, no se preocupen muchachos que yo no voy a dar ningún consejo ahora. Sí, pero Nico, vos no estás haciendo política. Pero eso están haciendo política quieren, digamos, ese tipo de pensamiento no creo que lo tengan. Claro, pero aunque se les vuelva en contra después, porque uno dice, mirá, lo llega a sentar a Sansa ahí, me da más miedo. Y yo creo que lo que va sirviendo, me parece, yo la percepción que tengo que esto que vivimos el fin de semana es una parte, digamos, es un capítulo, creo que faltan algunos capítulos más. Bueno, vamos a estar esperándolo, si vienen por ese lado. Claro, era muy, vos casi que lo ponés en Marcos Peña entonces, porque la figura desgastada para vos es él. Y yo lo veo que digamos, que quedó muy debilitado. Un jefe de gabinete muy debilitado, una figura hoy que tomó más volumen político, que hay que ver cuánto dura, que es el ministro de Economía. Argentina vuelve a tener un ministro de Economía. Claro, se llamó una secretaría y le cambiaron el nombre, digamos. Pero bueno. Eso te estoy diciendo, digo, me parece que hay que ver, son capítulos. Yo creo que estamos en algunas escenas de una película que todavía no terminó. Pasa que a él no lo podían cambiar si después le van a subir al avión a pedirle cosas al Fondo Monetario. Totalmente. Al menos que una movida interesante, Carlos, sería que ahora lo llamen secretario de Relaciones con el FMI y digan, porque la economía es algo más grande que ir a hablar al fondo, ¿no? Entonces él queda como enfocado a nada, a negociar con Lagarde. No, yo lo que creo es que hoy quedó, digamos, el presidente indudablemente tuvo que volver sobre sus pasos. Sí, eso sí. Digamos, le desplaza a dos figuras importantes que formaban parte, digamos, de su entorno más íntimo, que era Lopetegui y Quintana, pero me parece que fue un gobierno que lo que implosionó es la endogamia en la cual se manejaban. Sí, claro. O sea, es muy difícil manejarse en un gobierno tan cerrado como el que el presidente Macri hizo, viste, en cabeza solamente de Marcos Peña. Sí, eso. Creo que, bueno, indudablemente había señales, esto creo que se veía, lo hemos hablado en varias oportunidades, que un gobierno muy cerrado, muy endogámico, con fisuras políticas importantes con los propios miembros del PRO, como por ejemplo Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, desde hace un tiempo vienen manifestando diferencias metodológicas y políticas importantes con la gestión de gobierno, lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que el presidente Mauricio Macri tuvo hasta de los propios demasiadas señales que no quiso ver, o si las vio las ignoró totalmente, y llegó, digamos, a una situación de mucha tensión como la que fue este fin de semana, y en el cual puso a toda la sociedad en vilo. Me parece que estos son los errores en el cual el presidente, mira, yo recuerdo, siempre cuento una anécdota, por suerte tuve algunas veces oportunidad de conversar con el expresidente del Uruguay, el Pepe Mujica. Entonces don José Mujica, en una de las charlas que tuvimos, me dice, equivocarse es humano, o sea, los políticos no podemos equivocar. El problema radica que si no sé, siempre cometemos los mismos errores, más que errores son giladas, decía Pepe Mujica, y yo creo que el problema de Macri fue ese, ¿no? Espero que
que se vuelva a equivocar, pero que se equivoque con errores nuevos, que no vuelva a cometer los mismos errores. Sí, y esperando un resultado diferente, ¿no? Porque eso ya sabemos supuesto, qué significa, pero bueno. No, y por último, Carlos, el caso de Quintana y de Lopetegui es muy especial, porque uno dice, bueno, a ver, ¿por qué la sociedad entera les pedía la renuncia, ¿no? Y en realidad son tipos que cuando Macri te explica, o Peña, por qué están ahí, es porque para amortiguar el paso de un modelo a otro con el menor costo social posible. Y entonces dice, bueno, y lo vas a sacar, y los que te piden que se gaste menos en el Estado, en realidad están pidiendo sacar al que estaba sentado sobre el Excel. Yo lo que creo, Nico, es que como todo en la vida, la política se mide también por resultados, y los resultados, digamos, de este gobierno a partir de fines de abril hacia la fecha, si vos lo ves en los números, fue de caída permanente. Sí. Creo que va a necesitar oxigenarse, creo que todavía no se oxigenó del todo para poder enfrentar el último cuatrimestre del año, donde te diría que va a ser un cuatrimestre muy difícil, con inflación que no la van a poder dominar, y tratar por todos los medios de tranquilizar al mercado para que el dólar no se siga escapando, pero que indudablemente la conflictividad social y el nivel inflacionario va a ser muy difícil que lo domine. Carlos, muchísimas gracias por la charla. No, muchísimas gracias, que tenga buenas tardes. Saludo grandote. Era Carlos Germano, que es analista político.